Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. No es la primera vez que Chile aborda los cambios a la Constitución de 1970. Probablemente el primer hito lo marcó a comienzos de este siglo el entonces presidente Ricardo Lagos. Y ahí están una serie de reformas. Luego vinieron los cabildos ciudadanos bajo el mandato de Michelle Bachelet. Y ahora dos procesos constituyentes. Vaya que nos ha costado. 2 décadas, fracasos, desencuentros y ahora incertidumbre sobre si llegaremos o no a un nuevo texto. Hoy conversamos con Claudia Hayes, doctora en Ciencia Política, académica y jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. La tenemos ahí en pantalla y le damos la bienvenida. Claudia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Scarlett, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y yo decía, vaya que nos ha costado llegar a una nueva constitución. Así es, nos ha costado llegar. La verdad es que Chile no es el único caso en que el cambio constitucional ha sido un proceso largo, un proceso con idas y venidas, con muchas negociaciones, con fracasos, con otros logros. Estamos nosotros iniciando una tercera etapa para tratar de superar la Constitución de Pinochet, que es este proceso después del fracaso de la propuesta de nueva Constitución de Bachelet y de la primera Convención Constitucional. Y este tercer esfuerzo parte con una nueva elección y con un nuevo Consejo Constitucional que va a sesionar por 5 meses y que va a invitar de nuevo a las chilenas y chilenos a expresarse en las urnas el 17 de diciembre respecto de una nueva propuesta constitucional para reemplazar la Constitución del 80. ¿Será, Claudia, que nos hemos perdido un poquito en el camino? ¿Por qué digo esto, nos hemos perdido en el camino? Porque, a ver, los propios candidatos cuando decían, se presentaban como consejeros constitucionales, hablaban del combate a la delincuencia, hablaban de expulsar a los migrantes, hablaban de la inflación. Y uno se preguntaba dónde está eso en la Constitución, ¿verdad? Entonces, y la gente probablemente votó pensando en el momento político que estamos enfrentando y no pudo desligarse de los problemas del hoy. Así es, lamentablemente yo creo que la discusión que hemos tenido en los últimos meses no tiene mucho que ver con la discusión constitucional propiamente y con los problemas de la Constitución que nos han llevado a llevar tantos meses, digamos, a tener ya años de reflexión sobre el problema constitucional, sobre las reglas del régimen político, sobre la forma de transmitir las demandas ciudadanas al sistema político, que han sido realmente los obstáculos que ha planteado la Constitución para la plena democratización desde el regreso a la democracia. En realidad, otros temas de la coyuntura en general, cuando se consulta a la ciudadanía, es inevitable que emerjan. Siempre la opinión ciudadana está rodeada de los problemas más acuciantes, de los problemas hoy día, por ejemplo, de la delincuencia, del aumento de la violencia en el crimen, de la situación económica que nunca terminó de recuperarse después de la pandemia. Por lo tanto, estos son elementos que están siempre presentes en la vida política, pero que no tienen realmente directa relación con el texto de la Constitución, o no en toda su dimensión. La delincuencia requiere de políticas públicas específicas que no emanan directamente de lo que diga la norma constitucional. Parece ser que el Partido Republicano leyó muy bien el pensamiento de la gente, hacia dónde va Chile, puso sobre la mesa asuntos de importancia para la gente, a ratos guardó silencio, trabajó de manera sigilosa en todas las regiones del país, ahí están los resultados, consejeros constitucionales en 15 de las 16 regiones, mientras los partidos tradicionales, podríamos decir, incluso de la propia derecha, siguieron enfrascados mirándose el ombligo en sus propias discusiones. Hasta el discurso político es con palabras antiguas, que no hacen sintonía con el Chile de hoy. En cambio, el Partido Republicano sí que conectó. Yo creo que el Partido Republicano apeló efectivamente a algunos problemas muy concretos y muy actuales, y eso le dio un triunfo tremendo en la elección a la Convención Constitucional, pero también creo que es importante no sobredimensionar los resultados electorales. Nosotros hablamos de cada elección como si todo Chile hubiera girado en un sentido o en otro sentido, y yo creo que esa es una cierta sobreinterpretación que ya hemos visto en el pasado, cuando ganó Bachelet 1, después ganó Piñera, después ganó Bachelet, después no es que todo Chile es de izquierda y ahora todo Chile es de derecha, y todo Chile era de izquierda en la Convención Constitucional y ahora todo Chile es de derecha con este triunfo de los republicanos. Yo creo que hay ciertos discursos que logran sintonizar mejor con las urgencias, con las necesidades de las personas, pero también hay ciertos problemas que son estructurales y que en el caso de la Constitución del 80 tienen sobre todo que ver, yo diría, con los obstáculos al estado de bienestar, con los obstáculos a ciertas políticas redistributivas que esta Constitución ha hecho inconstitucionales y que han sido una demanda muy transversal y que seguramente están incluso presentes en algunas de las personas que han apoyado a candidatas y candidatos de la derecha, de republicanos o de otros partidos, digamos, no necesariamente porque estén de acuerdo con la agenda
con esa agenda, sino con otros temas que se han plantado en las campañas políticas. Por lo tanto, yo creo que es importante no sobreinterpretar los resultados electorales. Los resultados electorales, por supuesto, entregan un mandato muy importante, un mandato que tiene legitimidad, pero creo que hay que combinar las elecciones con otras formas de participación, con otras formas de escucha a la ciudadanía y tratar de formarse una imagen lo más compleja posible, porque la voz del pueblo no es una voz simple, no es una voz unívoca, no es que el pueblo se exprese en un solo sentido. Yo creo que hay que hacerse cargo de la diversidad del país y de las distintas agendas y de las distintas fuerzas que hacen que la gente vote como vota. El voto es un fenómeno muy complejo, por eso hay mucha gente en la ciencia política que dedica su vida a tratar de entender qué es lo que está diciendo la gente cuando vota. Si tratamos de entrar un poco en qué está pensando hoy día la gente, en que hoy día las personas le dan una sola oportunidad a la política. Y cuando se decepciona, se cambia inmediatamente hacia el otro lado. Lo digo porque el Partido Republicano obtuvo casi 3,5 millones de votos. Y si sumamos los blancos y los nulos, nos dan 2,700,000. Es decir, hay gente que miró hacia otro lado, hay gente que no conocía a los candidatos, hay gente que simplemente se desafectó de esto. Yo creo que, bueno, hay muchas personas que lo han dicho, hemos tenido en los últimos años un voto de protesta muy fuerte. Y el voto de protesta se expresa con el signo contrario de quienes están en el poder. Y también se expresa en general apoyando a actores políticos que no han tenido la responsabilidad de conducir el gobierno, de estar como a cargo de la política. Y eso le pasó al Frente Amplio y hoy día le pasa a Republicano. Son actores nuevos del sistema político y son actores que no cargan con el lastre, digamos, de la responsabilidad por los resultados del pasado. En ese sentido, creo que hoy día Republicanos tiene una responsabilidad nueva que va a hacer que cambie seguramente un poco su discurso, porque como dijo muchas veces el presidente Boric, otra cosa es con guitarra, y cuando uno está en el gobierno se da cuenta que las cosas que uno quisiera hacer no son tan fáciles de conseguir, que se necesitan votos para hacer políticas públicas, y que no basta, digamos, con la voluntad o con tener un norte claro para poder llevar a cabo las reformas que uno quisiera. Ahora, también es cierto que hay un cambio en la orientación política del voto que yo creo que tiene que ver con una reacción conservadora que hemos vivido a partir de el desorden que se produjo posterior al estallido social, esta anomia que se ha vivido en algunos casos, una vinculación que se instaló en la mente de la gente entre la protesta, hay que pensar que esa gran marcha en octubre del 2000, después del estallido social, a la semana siguiente, hubo una marcha con como 3 millones de personas en la calle. Esa persona, eso no era una marcha con un signo ideológico claramente identificable, era una marcha que pedía más protección social, yo creo fundamentalmente, y otros elementos de inclusión política, pero en la mente de la gente quedó todo, yo creo, como unido a la violencia, a la quema del metro, a los actos de vandalismo, y entonces surgió una gran necesidad de orden público. Hemos vivido las consecuencias de los rayados de las calles, etcétera, por muchos años ya después del estallido social. Yo que trabajo en el centro de Santiago, todavía el centro de Santiago no logra recuperarse de todo ese periodo. Entonces yo creo que la demanda por orden público, por predictibilidad, por estabilidad económica, que también es algo que se ha visto muy afectado por la guerra en Ucrania, por la crisis pospandémica, por esta disrupción de la vida que significó la pandemia, todo eso yo creo que ha generado una orientación más conservadora, que también es un hecho quizá más sustantivo que el mero voto de rechazo, que el mero voto de oposición a quien está en el poder. Hace mucho rato que la política se desconectó de la gente. Tú estabas hablando de una marcha muy masiva después del estallido social. Yo quiero ir un poco más atrás y recordar, por ejemplo, esas enormes y masivas marchas contra la AFP o por un sistema nuevo de pensiones, por mejores jubilaciones. ¿Cuántas veces marcharon por el centro de Santiago? ¿Cuántas veces marcharon por las regiones de Chile las personas, las familias, los adultos mayores, en fin? Y mira, 2023 y todavía no hay una reforma del sistema de pensiones. Y uno se pregunta qué están haciendo los señores y señoras ahí en el Congreso. Yo creo que hay algo de eso, pero también yo creo que lamentablemente hay mucha más capacidad como destituyente que constituyente, como lo han dicho algunos académicos. Hay más capacidad de conseguir votos en contra de algo que a favor de algo, y por lo tanto yo creo que lamentablemente tanto el voto de izquierda que fue a la Convención Constitucional como hoy día el voto de derecha que eligió este nuevo Consejo Constitucional, una parte importante de ese voto es un voto que quiere cambio, que quiere algo diferente, pero no sabe exactamente qué. Y el problema es que eso hace que cuando quien llega al poder empieza a ofrecer soluciones, la gente que votó por esas personas se da cuenta que en realidad no necesariamente está de acuerdo con esas soluciones. Y se pierde entonces rápidamente la adhesión. En América Latina hemos venido viendo un fenómeno de ese tipo hace ya varios años, de que las lunas de miel duran cada vez menos, de que la gente es electa e inmediatamente pierde la adhesión. Una vez que alguien pasa a hacer el poder,
pierde inmediatamente el respaldo, porque ahora ya su rol no es la crítica, sino que es ofrecer soluciones. Y el problema es que no hemos sido capaces, y en esto yo quiero decir que las élites y los partidos tienen responsabilidad, pero la ciudadanía también tiene responsabilidad. No hemos sido capaces de generar una fuerza social capaz de ofrecer alternativas, capaz de construir de abajo hacia arriba opciones democráticas que podamos sentirnos confiados en respaldar y decir, sí, mira, yo creo que este es el camino. Por supuesto, cuando uno adhiere a una idea colectiva siempre va a haber cosas que no le gusten, que ese es otro problema. Tampoco vamos a encontrar programas políticos que reproduzcan fielmente lo que yo, Claudia Hayes, haría, porque bueno, somos todos distintos, todos tenemos visiones distintas de las cosas, pero hemos tenido, yo creo, mucha dificultad como sociedad para encontrar mínimos comunes que nos permitan generar adhesión a proyectos políticos, a propuestas de solución a los problemas y no solamente la capacidad de criticarlos. ¿Qué tan clave o determinantes son las fake news que se dejan circular? Yo recuerdo en el proceso constituyente anterior haberme subido a un taxi y el señor que iba conduciendo me decía, si se aprueba la Constitución que están proponiendo me van a quitar la casa. Imagínense, ¿en qué parte de la Constitución decía algo como eso? Que le iban a quitar las casas a la gente. Y en este segundo proceso constituyente escuché a muchísimas personas decir, no sé por quién votar, ni siquiera sé quiénes son los candidatos. Yo creo que las noticias falsas tuvieron un rol importante, han tenido un rol importante también en el mundo, no solo en Chile, pero sin duda en el proceso constituyente anterior tuvieron un rol importante. Y la desinformación, como dices tú. Y también yo diría en las campañas que vimos hoy día, lamentablemente no fueron campañas que hablaran de lo que de la propuesta constitucional. La gente no hacía campaña diciendo vote por mí porque yo voy a ir a defender esto en la Constitución, sino que decían vote por mí porque ya basta de delincuencia, vote por mí por cosas que no tenían en realidad vinculación directa con el trabajo que iban a ir a hacer a la Constitución, a la Constituyente, al Consejo Constitucional. Pero yo creo que de nuevo ahí hay una responsabilidad también de las personas de participar de la vida en común, de participar de la vida política. Y así como hay noticias falsas, también hay medios de comunicación locales, medios de comunicación comunitarios a veces que tratan de difundir noticias. Hay formas de tratar de distinguir qué es verdad de la mentira. Hay veces que es muy difícil porque también está bastante estudiado. Las personas más vulnerables a las noticias falsas son personas menos educadas en general, que no identifican algunas pistas que a veces uno puede tener cuando accede a una noticia falsa. Por ejemplo, identificar si la fuente está mal citada, si la fuente es un nombre que se parece a otro pero que no es el verdadero. De repente el lenguaje te puede dar pistas de que algo es falso, de repente hay faltas de ortografía, cosas así. La gente tiene distintos niveles de alfabetización digital, sobre todo para las noticias que ven en redes sociales, para identificar cuándo es falso algo y cuándo no. Lo mismo que con las estafas telefónicas y todas esas cosas. Hay gente que es más vulnerable a las estafas telefónicas, lamentablemente. Entonces también nosotros yo creo que podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos un trabajo de tratar de aprender a distinguir las noticias, de tratar de pensar cómo nos estamos informando. ¿Estamos viendo distintas fuentes de información o vamos siempre al mismo lugar afirmar lo que ya creíamos? Buscamos contrastar nuestra opinión con opiniones de otras personas que nos merezcan respeto. Por supuesto, uno no va a ir a escuchar a una persona que le parece un loco o una loca, pero sí puede que haya personas que no piensan exactamente igual que yo, que puedan ampliar mi horizonte. Entonces también yo creo que la participación política requiere información de calidad y lamentablemente en Chile no tenemos demasiadas fuentes de información diversas que nos ayuden en eso. Entonces creo que hay que tratar de hacer un esfuerzo como de ir un paso más allá en el acceso a la información, en informarse, conocer a los candidatos y candidatas, tratando de entender qué es lo que se está discutiendo. Claudia, tenemos que hacer una pausa, regresamos de inmediato a conversar con Claudia Hayes, doctora en Ciencia Política, académica y además jefa de carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Chile. Pausa, regresamos de inmediato, no se vayan, ¿eh? Niños y niñas puedan leer y escribir. Que viajen a través de la lectura. Que escriban su propia historia. Para que tus sueños vuelen, nos comprometemos contigo. Plan Nacional de Tutorías 2023. Inscríbete como tutora o tutor voluntario en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Que nuestras palabras se conviertan en acciones. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Las estaciones del año.
Las estaciones del año. Otoño. Otoño. Invierno. Invierno. Primavera. Primavera. Verano. Verano. Cuidarse siempre es mejor de dos. Por eso nos anticipamos y nos vacunamos contra la influenza y el COVID-19. ¡El dúo dinámico! 2 vacunas en un mismo día si le corresponde. Una en cada brazo. Vacúnate, en especial si perteneces a algún grupo de riesgo. ¿Vamos? Vamos. Vacúnate con la dupla ahora y previene la influenza y el COVID-19. Infórmate del proceso de vacunación en minsal.cl. Yo me vacuno con la dupla. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Ya estamos de regreso en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Quiero darle las gracias nuevamente a Claudia Hayes, que está con nosotros, doctora en Ciencia Política, académica de la Universidad de Chile, jefa de la carrera de Ciencias Políticas. Nos conocimos hace largos años, Claudia, ¿te acuerdas? En Estados Unidos, ahí en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Han pasado los años y han pasado hartas cosas en Chile en todo este tiempo, ¿no? Pero estamos cada vez más jóvenes, Scarlett. Bueno, ojalá que así sea. Bueno, hablemos un poquito, Claudia, te invito a conversar un poquito de esta paradoja de que hoy día el timón de la discusión sobre la futura constitución, si es que la hay, queda en manos de un grupo de personas, me refiero al Partido Republicano, que no quería cambiar la constitución y que hoy día tiene el poder de decidir qué se discute, qué no se discute. Sí, es una paradoja. El Partido Republicano no quería liderar el proceso constituyente, ni siquiera aprobaba que se cambiara la Constitución, porque el Partido Republicano no considera que la Constitución del 80 haya sido un problema. Mucha gente en Chile sí considera que la Constitución del 80 ha deteriorado el clima político, y eso se vio en el plebiscito del 2020, donde una gran mayoría dijo que quería cambiar la Constitución. Se ha visto también en varias encuestas recientes que hablan de la desafección con el proceso anterior, que hablan de las nuevas prioridades de la gente. Aún así muestran que muchas personas siguen pensando que la Constitución chilena es un problema para la vida democrática. Tiene elementos que vienen de la dictadura que dificultan nuestra convivencia democrática o que la política sea percibida como una cancha pareja para los distintos sectores políticos. Entonces es una paradoja que ahora justamente este grupo que no quería cambiar la Constitución es el que está en el fondo a cargo del proceso, porque es el que tiene la mayoría, es el grupo más grande, tiene poder de veto por sí solo, y en alianza con los partidos de la derecha tradicional puede incluso aprobar las normas sin necesidad de negociar con otros sectores políticos. Por lo tanto, tiene un margen muy amplio. La pregunta es si ese margen, que es producto de esta elección, que como digo, las elecciones son el retrato de un momento, no son necesariamente la película completa de lo que ha pasado en el país los últimos 10, 15 años, si este proceso constituyente va a aprovechar, digamos, esa mayoría que tiene hoy día la derecha para no escuchar o para no recoger algunas de las demandas que han sido tan transversales en algunas consultas anteriores, que estuvieron presentes en el estallido social, que han estado presentes en encuestas y en otro tipo de estudios, por ejemplo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de otras instituciones en décadas recientes. De ser así, claro, podríamos terminar con un texto que se parezca mucho al texto actual y que por lo tanto no ayude a resolver los problemas que ha generado el texto actual. Un gran poder también supone una enorme responsabilidad. Y este poder se lo ganaron en las urnas los republicanos, hay que reconocerlo, lo ha dicho incluso el ministro de Justicia. Ganaron, hay que reconocerlo y hay que seguir adelante. Entonces el escenario es bien desafiante para ellos también. ¿Qué van a ofrecer al país? Porque todo esto tiene una especie de transversalidad. Siempre el político está mirando hacia la siguiente elección. Hay líderes políticos que están mirando en la presidencia, me refiero por ejemplo a José Antonio Kast. Entonces ese camino tiene que ser, si se han cuidado de aquí para atrás, me imagino también se cuidarán hacia adelante, de que esto salga lo mejor posible, porque de lo contrario, ¿cuál es la oferta que le hacen los distintos partidos políticos y los distintos sectores al país? Sí, yo creo que hoy día los republicanos están tratando de mostrar su faceta más moderada, más centrista. Desde la elección hemos visto varios, no todos, porque algunos siguen, digamos, en el mismo discurso que han tenido siempre, pero algunos han tratado de mostrarse más dialogantes. Y yo creo que ahí está la expectativa de que sea posible respetar plenamente los bordes del acuerdo del proceso constituyente, de respetar lo que emerja de la comisión experta, y en ese sentido quizá la Constitución sí pueda ofrecer un avance democratizador respecto de la Constitución anterior. Y para los que son más críticos y ven todo negro y dicen, no, yo ya me desanimé, yo
desde que fracasó la convención constitucional anterior, yo ya no quiero nada, para esas personas. Yo creo que, ¿qué mensaje le podrías dar para que esas personas vuelvan la mirada, pongan atención a este proceso? Porque también hay participación ciudadana en el mes que viene. Ojo con eso. Las personas que estaban a favor del proceso anterior y que hoy día comparan este proceso con el anterior, por suerte que tienen como una tendencia a pensar que está todo mal, que esto no sirve para nada, ya no quieren ni siquiera enterarse de lo que está ocurriendo. Pero así como hubo personas que llamaron a anular el voto en la elección pasada, yo creo que eso fue muy dañino, anular el voto. De la misma manera, yo creo que la participación ciudadana en este proceso es algo que nos genera mucha motivación, la gente siente que el proceso ya fue, que no se van a hacer esa agenda ambiciosa de reforma que tenía la propuesta constitucional anterior. Sin embargo, es posible que esta constitución se apruebe y es posible que tengamos que vivir con esta constitución por muchos años más. Y por lo tanto, en ese escenario, yo pienso que las personas debieran tener incentivos para participar del proceso y para hacer oír su voz, sea cual sea para respaldar el proceso, sea para criticar el proceso. Y este proceso, producto del estado en que está hoy día la democracia y el rol que juega la participación ciudadana, no pudo abstraerse de la necesidad de abrir espacios de participación. Y vamos a tener un mes de la participación ciudadana entre el 7 de junio y el 7 de julio, donde toda la ciudadanía está invitada a manifestarse respecto del anteproyecto de la comisión experta, decir qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, qué cosas cambiaría. Va a haber 4 mecanismos para hacer escuchar esa voz, que son las audiencias públicas que se van a realizar en todo el país, las distintas universidades regionales, hay casi 50 universidades participando junto a la Secretaría de Participación Ciudadana en organizar estas audiencias que se van a realizar en las regiones, en todo el país, entre el 30 de junio y el 1 de julio, y hasta el 2 de julio, si es que fuera necesario, que es un viernes, sábado y domingo. Vamos a tener un fin de semana de audiencias locales, donde la gente va a poder recurrir a la zona que le quede más cerca. Hay que inscribirse, eso sí, para presentar una audiencia. Va a estar habilitada una plataforma del 7 al 14 de junio, donde la gente puede inscribirse, decir a qué organización social pertenece, o si quiere ir a hablar a título individual, si prefiere tratar de ser recibida por el Consejo Constitucional en Santiago, o prefiere ir a una de las universidades que le quede más cerca. Y todas esas opciones van a estar disponibles para que la gente vaya y haga una exposición de 10 minutos sobre algún aspecto del anteproyecto. Entonces, si a mí no me gusta lo que dijo el anteproyecto sobre medio ambiente, sobre agua, sobre derecho a la vivienda, lo que sea, yo puedo ir, pedir esta audiencia y por 10 minutos me va a escuchar ya sea una comisión del Consejo Constitucional en Santiago o profesores, autoridades de alguna universidad regional. Y esa audiencia, en cualquiera de las 2 instancias en la que yo la presente, va a quedar grabada y va a ser sistematizada por la Secretaría de Participación. Va a quedar la grabación disponible en línea, cualquier persona la va a poder ver. Vamos a transcribir todas las audiencias de esa grabación y además vamos a hacer un informe donde se van a poder buscar palabras que todas las personas van a poder entrar a la grabación y decir, por ejemplo, buscar, yo quiero ver qué se dijo sobre agua, y va a poder buscar en las audiencias públicas lo que se habló sobre agua. Y vamos a hacer, después le vamos a entregar a algunas expertas y expertos de todo este resultado, este gran volumen de información que esperamos sea muy grande, porque esperamos que la gente, aunque esté desanimada, participe y haga escuchar su voz. Y esa participación entonces se le va a entregar a un grupo de expertas y expertos de universidades que van a hacer un informe más cualitativo para ayudar a formar opinión. Van a decir, estas fueron los principales temas que se hablaron, estas fueron las principales posiciones que se identifican en torno a tal tema, etcétera. Y con esto la Secretaría de Participación le va a entregar un informe al Consejo Constitucional y a la ciudadanía a finales de julio. Van a quedar todavía 4 meses de discusión constitucional. Entonces va a ser un informe que todavía va a haber tiempo de considerar como parte del debate constitucional. Así que vamos a tratar de hacer un informe que sea oportuno, que sea fidedigno, que sea rastreable por cualquier persona, de los 4 mecanismos que, como decía, son las audiencias públicas, que son el mecanismo presencial, regional, más visible, podríamos decir, pero también las consultas que son online, los diálogos deliberativos que también van a ser online, y las iniciativas populares de norma, en las que la gente juntando 10.000 firmas puede presentar una propuesta de enmienda a una norma del anteproyecto de la comisión experta. Claudia Hayes, y tú que en tu condición de académica y que vas a formar parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, ¿qué invitación te gustaría hacerle a la gente que nos está viendo desde Arica a Magallanes, en las regiones de Chile, para formar parte ojalá de la redacción de la próxima Constitución? No lo sabemos todavía, ¿no?, si va a formar parte o no, pero hacerlo parte de la discusión, de que los consejeros giren un poco la vista hacia temáticas de la sociedad civil, de los ciudadanos y ciudadanas, para decir, mira, sí, esto es importante, ¿por qué no lo consideramos ahora?
Sí, yo creo que es tremendamente importante que la gente participe, porque eso va a quedar grabado, va a quedar un registro de esa participación. Los constituyentes y las constituyentes, o sea, los integrantes del Consejo Constitucional, van a tener que hacerse cargo de los argumentos que se hayan dado en esas audiencias públicas y en los otros mecanismos de participación. Van a tener, en cierta forma, que rendirle cuentas a la ciudadanía si es que, por ejemplo, la propuesta constitucional es muy distinta de lo que hemos visto que abrumadoramente ha dicho la gente en las instancias participativas. Y por lo tanto, yo creo que tiene un valor esa participación que es muy relevante y tiene un costo que es relativamente bajo, porque la gente que ha estado en la discusión constitucional ya participó. O sea, muchas personas, organizaciones sociales, ya han estado, ya llevan 10 años discutiendo el tema constitucional, desde los ELAs de Bachelet, los cabildos, las asambleas espontáneas que hubo después del estallido, la participación en el proceso constitucional anterior. Todo este acervo de participación, realmente el esfuerzo de participar una vez más, yo creo que es un esfuerzo, podríamos decir, marginal, porque ya sabemos, no estamos aprendiendo qué es la Constitución, como cuando empezamos esta conversación. Chile lleva ya mucho tiempo embarcado en esta conversación, y yo creo que hacer oír su voz en este mes de la participación, que es un periodo acotado, en estas audiencias que van a ser simplemente 2 días de presentar durante 10 minutos, es algo que vale mucho la pena, porque va a quedar eso para la historia, va a quedar ese registro, va a quedar esa información abierta al público, y sobre todo va a quedar a disposición de las personas que están haciendo la Constitución para que se pueda escuchar la voz de toda la ciudadanía, no solamente de quienes alcancen a presentar cara a cara ante el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional va a tener 5 meses para desarrollar su trabajo, revisar la propuesta de los expertos, eventualmente modificarla, mejorarla, como quieran decir algunos, hasta presentar el proyecto en noviembre, ¿verdad? En noviembre ellos tendrán que hacer esta propuesta final de nueva Constitución. Me pregunto si la gente entre el mes de noviembre y el 17 de diciembre, cuando es el plebiscito de salida, ¿tendrá interés por acceder a ese texto, revisarlo, leerlo, dejar de escuchar la fake news y tomarse su propia impresión después de revisarlo línea por línea y decir si este es el país que yo quiero o no, no lo es? Yo creo que ahí también hay un deber de la sociedad civil y de los medios de comunicación en tratar de difundir ese mensaje, en tratar de impedir las noticias falsas. Yo creo que se hizo un poco eso con estos fact-checkers que se hicieron en el proceso anterior. No fue demasiado efectivo, al parecer. Mucha gente creyó noticias falsas, pero la discusión constitucional y la información depende mucho de uno. Depende de no creer cualquier cosa que uno escuche. O sea, hay que tomar la información con escepticismo. Bueno, ¿de dónde viene esta información? ¿Por qué me lo están diciendo así? ¿Verdad? Yo creo que eso es una forma también sana de enfrentarse a la información, tratando de cuestionar las fuentes, tratando de chequear con otras fuentes, contrastarla con otras fuentes y ver si dicen lo mismo. Nosotros tenemos que, así como uno se preocupa de lo que come, uno se preocupa de no comer muchas grasas, de no comer mucho azúcar, porque quiere tener una dieta balanceada. Yo creo que con la dieta informativa debiera pasar algo parecido, debiéramos preocuparnos de cómo nos informamos. ¿Por qué vía nos informamos? ¿Estamos consumiendo información de calidad o estamos consumiendo información de baja calidad? Porque eso es esencial para la democracia, ¿no? Tenemos que tratar de alimentar bien nuestra formación de opinión pública a través de fuentes de información que sean confiables, que sean de calidad, que sean fidedignas. ¿Eres optimista respecto de este proceso que viene? ¿Crees que la gente se va a informar mejor, que va a tomar una decisión consciente, bien informada? No soy tan optimista porque creo que hay un gran desánimo con el tema constitucional. Creo que se ha instalado que esto no es una prioridad de la gente. Yo creo que los problemas que hemos tenido con el sistema político y con la forma de transmitir demanda ciudadana a la decisión pública han tenido mucho que ver con temas que son del sistema político y de la Constitución. Y creo que tenemos algunos problemas fundamentales de nuestra democracia que requieren involucramiento ciudadano, requieren que la gente esté informada, que la gente sepa lo que está pasando, sepa cuáles son las decisiones que está llamada a tomar, tanto con las elecciones como con las otras formas de participación ciudadana que se abren. En este caso, este mes de la participación ciudadana que incluye este proceso y que involucra estos 4 mecanismos: las audiencias públicas, las iniciativas populares de norma, las consultas ciudadanas y los diálogos. Todo esto está en una plataforma de la Secretaría de Participación Ciudadana, donde la gente se puede informar sobre los mecanismos, pero también en las universidades locales, en todas las universidades vamos a estar difundiendo los mecanismos de participación e invitando a la gente a una fiesta ciudadana el 30 de junio y el 1 de julio para que la gente venga a las universidades, cuente su visión del anteproyecto y le haga llegar al Consejo Constitucional su opinión sobre el texto que podría llegar a regular la vida política del país por muchos años. Entonces, a participar, a involucrarse y a votar informado, eso es lo mejor, ¿verdad? Claudia Hayes, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de Chile. Muchas gracias a ti, Scarlett, un gusto.
Y gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.